Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, no anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios. Ricardo Cuenca es una de las personas que más conoce del tema educativo, ha producido de manera permanente y sistemática reflexiones, propuestas, planteamientos y estudios de campo sobre este sector y ha sido director del Instituto de Estudios Peruanos, del cual es investigador principal, y fue ministro de Educación en el gobierno de transición y emergencia que presidió el presidente Francisco Sagasti. Ha tenido la gentileza de contestar nuestra llamada hoy para hablar sobre varios temas que nos presenta la coyuntura. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer. Gusto saludarte. Después de tanto tiempo que no conversábamos, me da mucha gusto estar contigo acá. No, el gusto es mío, por supuesto, en una condición distinta, porque la última vez que hablamos estabas en tu condición de ministro de Educación, ¿no? Y quisiera yo comenzar poniéndote o presentándote dos imágenes muy concretas para tu primera reflexión. ¿Hay alguna diferencia entre lo que ha pasado en el Congreso de la República y con lo que ha pasado en la juramentación del nuevo gabinete del presidente Castillo? Digo, en temas vinculados, por ejemplo, al sector de educación que tú sigues trabajando. No, ni mayores diferencias, sino la información que estamos en una fase de absoluto sesgo conservador y pasó lo que pasar de todas maneras, ¿no es cierto? Las posiciones conservadoras fueron ganando espacio, el presidente Castillo forma parte de ese pensamiento conservador, se ha unido con un conjunto de conservadoras y la posición del gobierno conservador. Sí, ahora vamos a entrar. Voy a pedirle, Ricardo, si me permites, a mis colegas que están en el switcher, si puedo mejorar el audio de Ricardo, por favor, porque he tenido cierta dificultad para escucharlo y creo que lo mismo van a sentir quienes nos están siguiendo para poder conversar sobre este tema y profundizarlo un poquito más, ¿no? Si por favor me ayudan con eso y si me permites, si me permite moverme, pero no creo que pueda moverme hacia el aire, yo sí puedo, Nicolás, me sacas un ratito del aire, solamente para decir a nuestros oyentes que quiero coger el libro que ha producido el IEP, que se llama El Profe, que ya lo comenté aquí hace algunas semanas, y que da pistas de por qué no deberíamos ver con tanta sorpresa lo que está pasando. Gracias por eso, gracias. Y ahora sí, porque acá lo tengo, ya, puedes ponerme. Gracias, Nicole, gracias. Este libro lo publicó el IEP y son reflexiones de varios investigadores, ¿no? Y que aquí lo comentamos, inclusive entrevistamos a algunos de ellos. Y efectivamente, cuando uno trata de caracterizar bien al presidente Castillo, no como candidato, no y solo como presidente, sino como profesor, como docente, y lo que claramente aparece aquí como una, digamos, característica del personaje, tiene que ver con un conservadurismo muy marcado en algunos aspectos que hoy día se expresan en la conformación del gabinete que hemos visto y estamos comentando. Entonces era una cuestión probablemente de tiempo, pero en el camino el presidente, y parecería que había en ese sentido entendido que el rumbo de un país no se hace en el marco de lo que administra uno en términos solo personales, sus creencias, su fe, su manera de ver las cosas y su visión, sino que ésta tiene que dialogar con la realidad, mirar, digamos, o escuchar otras voces y después generar políticas públicas para todos los ciudadanos y ciudadanas al margen de nuestras diferencias en marcadamente algunos temas. Pero el presidente intentó por ahí, a Bellido trataron de encaminarlo en ese tema, después vino Mirta Vázquez con un discurso y un accionar mucho más progresista, pero después no es que el presidente ha cambiado, sino que el presidente, tengo la impresión, y este libro así lo dice de una manera fehaciente, pues ha regresado a su esencia y la está amplificando ahora que tiene el manejo y el ejercicio del poder en el Ejecutivo. Y esta convocatoria que ha hecho, como bien decía Ricardo Cuenca, es pues un gabinete conservador, si uno quiere definirlo desde una perspectiva más ideológica. Ricardo, mil disculpas por esto, a veces suele pasar, pero ya estamos en comunicación. Y quería profundizar en lo que tú planteaste. Te llama mucho la atención, yo acabo de mostrar este magnífico estudio que hicieron ustedes en el IEP, caracterizando un poco al presidente Castillo, y hay varias investigaciones que dan cuenta de que ese conservadurismo es propio
no solo del presidente Castillo, sino un sector importante de maestros en nuestro país. Pero tú has anotado alguna otra cosa también en otra entrevista que tiene que ver con la exposición pública y la vitrina que utiliza el presidente para después meterse más de lleno en la política, que fue la huelga del 2017, porque a él se le dice que es un sindicalista que ahí aprendió este razonamiento pragmático y de pronto la suma de esas dos cosas de lo que expresa este gabinete. A ver, sí, efectivamente, Glatzer, aquí hay que hacer un análisis en dos sentidos, ¿no? Uno primero que estamos ante un, creo yo, momento conservador, porque tanto así como el gobierno en el Ejecutivo, también hay una posición mayoritariamente conservadora en el Congreso de la República. Entonces estamos en un momento conservador. Además, en una tradición vieja de conservador. Estamos en un momento de quiebre de un proceso en el que se intentó profesionalizar políticas públicas, se intentó formar cuadros que conozcan el funcionamiento del Estado y ahora estamos yendo hacia un momento en el que todo esto pareciera pasar a un segundo plano porque por delante se están poniendo estos intereses particulares de grupos conservadores, ¿no? Y el segundo es el que acabas de mencionar en relación a la construcción identitaria de los maestros, la construcción identitaria profesional de los maestros en el Perú, que muy bien aplica al presidente Castillo y a su forma conservadora de enfrentarse a las cosas, ¿no? Primero, para estar seguros todos con la información, el presidente Castillo no es que haya sido un antiguo líder sindical, ¿no es cierto? Para empezar, por ejemplo, nunca ha tenido una licencia sindical porque no estuvo jamás afiliado al SUTEP y por lo tanto durante todo el tiempo no tuvo licencias sindicales, tuvo licencias sin goce de haber y con goce de haber como manda la ley, digamos, ¿no? Y lo segundo es que su figura se construye en el año 2017, huelga que he estudiado y como sabes es un tema de mi interés de investigación, el tema sindical. Es una huelga que es una huelga particular que se genera de un malestar y que muy manejada además, muy mal manejada por el Ejecutivo en el momento, hace que se construya un liderazgo de una persona que hasta ese momento no había tenido un peso gravitante en el magisterio peruano, ¿no? Y finalmente encuentra ese espacio, estaba con el MAS, se une a Perú Libre y ahí aparece este proyecto político en el que efectivamente coloca muchos elementos conservadores. Teníamos todos la idea de que se iba a alejar un poco de esto, pero más bien no. Y lo último, Natser, es que la identidad profesional de los maestros, que es lo que hablabas, yo hace poco publiqué un libro que se llama La Misión Sagrada, Sí. historia sobre qué es ser docente en el Perú, sobre cómo se forma la identidad profesional de los docentes, y en las entrevistas últimas que tuvo el presidente Castillo, tanto con Nicolás Lúcar como César Hildebrand, como del Rincón en CNN, se mostraba algo que encontramos en los estudios, y es que los profesores construyen su vida profesional sobre la base de una enunciación de carencia, es decir, no tengo nada y por lo tanto el sacrificio posterior tiene que ser valorado, esconde muchas cosas, pero termina teniéndose la esperanza de esa valoración. Ocasiones, Sí. trabajo. Y ahí está este elemento que tal vez explique lo que para muchos es inexplicable cuando él reconoce que no está capacitado para gobernar, ¿no es cierto? Hay gente que dice, ¿cómo puede ser posible que un presidente no solo lo admita, sino que en realidad no llegue preparado para gobernar? Pero claro, y tú tienes toda la razón, apelando a lo que ha terminado siendo el argumento central de cómo se ha ido afianzando, digamos, el típico profesor, por decirlo de alguna manera, en términos más generales. Pero quería regresar a una afirmación previa que hiciste, Ricardo, si me permites, sobre este es un momento conservador, este es un ecosistema conservador, este es, digamos, un cosmos
conservador. Pero lamentablemente no es una discusión solo ideológica, sino está acompañada de otro elemento que se discute inclusive en algunos casos en sede judicial. Es decir, hay un apego a, por ejemplo, los intereses de las universidades, estas que no fueron licenciadas, y que de hecho ayer han triunfado en el Congreso en esta primera votación, y que cuando le preguntan sobre eso al presidente del Consejo de Ministros, recientemente elegido o nombrado, él dice, bueno, van a evaluar y que en todo caso la SUNEDU no legisla, quien legisla es el Congreso, y si ellos han discutido en comisión y todo, da la sensación de que me parece han hecho todo el proceso y que ellos si encuentran algo que puede ser reprochable lo van a hacer. Si no, no lo dice, pero la consecuencia lógica es que al parecer no lo van a observar. Es decir, no se puede desvincular el discurso que se llama conservador de estos intereses muy concretos que han sido lo que han empujado esta contrarreforma. Totalmente de acuerdo, ¿no? El Perú está viviendo en este momento un periodo conservador, pero también un periodo de precarización extrema de la política. La mejor manera de hacerle frente al conservadurismo es haciendo política, pero del otro lado vemos también muy poca pericia para hacerlo, ¿no? Enfrentar el conservadurismo no significa patear el tablero, ¿no? Al contrario, significa hacer política de tal manera que una oposición logre colocar sus principios por delante para la discusión y tratar a partir de eso quebrar este pensamiento conservador que mucho daño le hace al Perú. Pero ¿por qué lo digo, Glatzer? Porque esta precarización de la política tiene, desde mi perspectiva, mucho que ver con lo que acabas de mencionar de las universidades, ¿no? En el momento en el que los intereses particulares irrumpen en la política, de tal manera que terminan siendo factores que hacen que se decida políticamente, estamos ante una situación de precarización. Que las universidades que no quieren, que quieren una segunda oportunidad para licenciar, modelos que se quieren para poder tener el control de quién genera las listas de funcionarios, provienen de intereses particulares y esos intereses particulares están en la política. Sí, Ahora en el efectivamente, Congreso, pero también en el Ejecutivo, sin duda, ¿no? sin lugar a dudas. Y como tú has hecho notar en más de una oportunidad, el lobby, digamos, de estos sectores termina predominando y haciendo que las políticas públicas se direccionen hacia el favorecimiento de estos intereses, pero lo que es, no voy a decir ya particular o es sorpresivo, sino se hace una constante, disfrazándolo, por otro lado, de una intermediación ciudadana. ¿A qué me refiero? Ayer yo veía esa fotografía del consenso en el Congreso contra reforma, acompañado por la rectora de la Universidad de San Marcos, y todos hablando de que ahora por fin la autonomía va a ser respetada de las universidades, por fin la calidad va a ser mejor y por fin es que se va ahora sí a mejorar absolutamente el funcionamiento de las universidades. Asunto que es falso, ¿no? Cuando uno mira la cantidad de comunicados que se han acumulado, hay más de 20 universidades entre públicas y privadas que se han manifestado en contra de esto, que afirman que no se vulneren su autonomía. Instituciones como el Consejo Nacional de Educación, la UNESCO, IPAE, FIPES, que agrupa las universidades privadas societarias, es decir, más bien las voces solitarias que están apoyando esta contrarreforma van a tener luego que explicar las razones de por qué las hacen, por qué acompañan esto, cuando probablemente se judicialice el proceso y se vuelva al Tribunal Constitucional el tesis de reflexión, va a volver a decir que la ley no vulnera ninguna autonomía, pero vamos a haber perdido unos cuantos meses, como ya sucedió en el 2014, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar muy atentos porque entre este momento conservador y esta precarización de la política, los temas educativos van a estar muy sensibles. Las tres reformas más importantes en educación, Glatzer, que empezaron en el 2011, empiezan a debilitarse. Yo fui el ministro número 10, si no me equivoco, de estos años, desde que empezaron las reformas y todos
hemos sostenido estas tres reformas, la curricular, la docente y la universitaria, aún con las diferencias que nos han caracterizado y nos caracterizan a cada uno de quienes estuvimos al frente del ministerio, ¿no? Entonces va a pasar lo mismo con el tema curricular y los textos escolares con el enfoque de género. Probablemente va a haber un debilitamiento de la ley de carrera pública magisterial, es decir, hay una situación lamentablemente que va a favorecer el debilitamiento de estas reformas, ¿no? Ahora, pero ahí también hay otro elemento que quiero hacer notar, Ricardo, para tu análisis, ¿no? Y uno tiene que ver con, efectivamente, ese momento conservador que estamos por estos días observando, que como tú bien dices, hay que buscar combatirlo de manera inteligente y hacer notar que eso perjudica la convivencia en un país que tiene que apostar por defender y promover su diversidad, ¿no? Pero tú dices, esto puede terminar en el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional no se va a escapar a ese momento conservador y probablemente cuando esto llegue a su sede esté una nueva conformación del tribunal ya funcionando. Es Y verdad, me es da la verdad. impresión de que esta va a ser muy afín a los intereses que el Congreso ha expresado sobre este tema ayer en esa votación. Bueno, como siempre digo, Glatzer, es verdad, tienes toda la razón, es posible que eso suceda, pero también hay que exigir, la ciudadanía tenemos que exigir de las autoridades judiciales, políticas, que argumenten y que sustenten el conservadurismo. Es decir, no puedo creer que se viola la autonomía y punto, se acabó. No, explícame por qué crees que es eso, para que Claro. efectivamente se pueda generar ese debate. Entonces, yo esperaría que en las ponencias que se presentasen, si es que esto llega al Tribunal Constitucional, los argumentos, porque de otra manera no tenemos forma los ciudadanos de hacer vigilancia, ¿no es cierto? Entonces, habrá que revisar las ponencias de quienes voten a favor o en contra. Esperaremos tus análisis políticos, jurídicos, siempre interesantes si eso llegase a suceder, pero mientras tanto, a estar atentos y a seguir mostrando, para el caso de la reforma universitaria en particular, que todavía hay 7 días para la segunda votación porque no alcanzaron una mayoría de votos que les permitía exonerarse de la segunda votación, con lo cual todavía hay un espacio para seguir mostrando que hay que hacer ajustes, pero que esta manera de frenar la reforma no es posible, ¿no? De esta manera el Estado pierde todos los instrumentos para que de manera independiente y autónoma pueda decirle a las familias que la calidad universitaria que se ofrece en el país tiene condiciones básicas de calidad. Si esto Sí, prospera, el Estado no va a tener herramientas para poder garantizarle eso a las familias y a los jóvenes. totalmente de acuerdo. Y efectivamente hay que dar pelea y digamos la calle siempre es una alternativa. Y en este caso en particular, en defensa de la SUNEDU, ha sabido hacerse notar porque significativamente, diría yo, la población ha entendido que eso es de lo poco que hay en el Estado que estaba funcionando bien. Ese también puede ser un elemento que creo hay que buscar estimar debidamente. Regreso a tal vez el otro o la otra motivación de haber conformado el Ejecutivo un gabinete con estas características en un momento, digamos, conservador, como tú dices. Y es también, me da la impresión por las primeras declaraciones del Premier, para tratar de, comillas, concertar o conciliar con otros sectores que no han sido escuchados, dice él, y tengo yo la impresión es para buscar satisfacer los intereses de otras agrupaciones políticas que entre otros intereses tienen una lógica conservadora también. ¿Tú crees que lo conseguirán? ¿A qué voy? O sea, esto podría aquietar el comportamiento de Renovación Popular, de Fuerza Popular, de Avanza País, bajo la lógica de decir, a ver, no te pongas tan beligerante, porque ¿sabes qué cosa? Te vamos a ceder la reforma anticorrupción, ya no la vamos a insistir, o sea, ya no está Guillén, ya no está Mirta Vázquez, o sea, tranquilo. Ya en el ámbito de transporte, tranquilo tú que vamos a mantener al ministro de Transporte, o sea, no va a haber reforma ahí. Enfoque de género, SUNEDU, miren, ustedes hagan lo suyo en el Congreso y nosotros no vamos a chocar con eso. ¿Tú crees que eso funcione en una lógica de, digo, no avalo eso, pero de mejor relacionamiento con esa oposición beligerante? Lo que pasa es que ahora esa oposición ya no es tanta oposición.
Más bien lo que hay es un diálogo entre alas conservadoras. Entonces, los acuerdos Exacto. que se están tomando son acuerdos solamente de un lado, ¿no? Aquellos que eran una oposición antes ahora están mucho más cerca del gobierno y por lo tanto con mucha mayor posibilidad de impulsar ese tipo de reformas conservadoras, ¿no? Más bien las voces mucho más liberales y progresistas son las que van a quedar en la oposición. Y claro, se esperaría que los acuerdos sean plurales, pero una de las características muy asociadas con el pensamiento conservador es también el pensamiento populista, y entonces es una muy mala combinación De acuerdo. de ismos que estamos enfrentando en el país, ¿no? No, no, yo sí he hecho referencia hace un buen tiempo ya que si uno quiere plantearlo en esos términos, la transversalidad de la política es la antirreforma y el conservadurismo ahora. Y entonces el gobierno ahí está haciendo una apuesta concreta. Es decir, se está desvistiendo, es decir, así somos en realidad. Hemos estado conteniendo esto porque hemos tratado de dar la impresión de que somos distintos. Por eso es que Bellido en ese sentido expresaba bien al presidente, sino que la crítica hizo que se encaminara un poquito mejor en estos temas y luego parecía que con Mirta Vázquez apostaban por una lógica más progresista, de izquierda progresista, pero ahora retornan al origen, pero con alguien que no tiene pues una trayectoria ni de izquierda ni nada, sino más bien abiertamente plantea una agenda ya conservadora, ¿no? Pero la pregunta ahí que se hace, que te quiero hacer, Ricardo, es ¿cuánto le puede durar una cosa de esa naturaleza, ¿no? Porque tenemos, por otro lado, otros problemas que resolver, que esto te puede tranquilizar el movimiento a la cima, pero no necesariamente a la base. Los conflictos sociales, problemas económicos, problemas de trabajo, problemas de otra naturaleza. Y ahí al parecer está bien desdibujado también el gabinete, me da la impresión. Bueno, creo que has expresado muy bien una idea que abona más al planteamiento que hago del momento también de precarización de la política, porque lo que notamos es que el corto plazo está ocupando todo el lugar frente a una posición mucho más estratégica del gobierno, que va a pasar más allá de los siguientes meses, y el corto plazo es una, eso la precariedad. Eh, yo no solo creo que no es que estén atendiendo eh, mediano plazo o más estructurales en el país, pasando en el día a día, en la semana, ¿no? Sí, ahora, tengo problemas para escuchar, lamentablemente, Ricardo, no sé qué ha pasado, tenemos una no muy buena conexión, pero quería, lamentablemente, solo por eso, terminar planteándote una cosa en el sentido siguiente, es decir, a ver, ¿qué cosa es lo que se puede venir? ¿No? Otro actor fundamental en los últimos tiempos ha sido el de los medios de comunicación. ¿Cómo van a tomar este nuevo momento? ¿No? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué cosa es lo que se puede venir en la respuesta a un planteamiento de esta naturaleza que el gobierno está ya sacando adelante? ¿Qué va a pasar con los que inicialmente se habían no solo comprado el cuento, sino participado activamente de ese interés que el presidente expresaba de cambio más profundo? Es decir, ¿cómo se va a mover ese sector? Porque no solo se ha desvinculado de personas, sino de organizaciones políticas y sociales, ¿no? Si uno revisa los pronunciamientos que están haciendo organizaciones sociales, todas son de disconformidad con la manera como el presidente va a afrontar este momento 6 meses después de haber llegado al poder. ¿Tú crees que ahí pueda generarse una oposición que tú llamas progresista, liberal, pero que tenga un soporte más social si uno quiere? ¿O crees que no necesariamente ese va a ser un espacio? Debería ser un espacio porque estamos en un momento de parteaguas, ¿no? Estamos en un momento en el que hay que ver cómo se construye una alternativa política a este momento conservador. Y por lo tanto, medios de comunicación, movimientos sociales, eh, partidos de izquierda o de derecha que tengan pensamientos liberales o progresistas que puedan avanzar hacia una agenda que trate de hacerle el contrapeso a esta agenda tan conservadora
que hay en el gobierno, en el Congreso ahora, resulta fundamental, y ahí hay que construir una alternativa política desde todos los espacios en los que estemos para poderle hacerle frente a esta posición conservadora, ¿no? Y por otro lado, darnos cuenta que este parteaguas también tiene que ver con que estos cambios estructurales que llevaron al presidente Castillo a ser el presidente del país han terminado siendo retóricos, ¿no? Sí. Le es más fácil seguir hablando del pueblo y de los grandes cambios en las grandes plazas, pero eso no se refleja en las políticas públicas, ¿no? Y en las decisiones de políticas que van tomando. Entonces, creo que nada, finalmente hay una situación de sinceramiento del asunto. Tenemos un gobierno conservador, tenemos un Congreso conservador, y la manera de hacerle frente a eso es construyendo una alternativa política desde la sociedad civil, los medios de comunicación, los partidos políticos, desde la academia, para hacerle frente a esta posición, y eso contribuyendo a mejorar la precarización de la política, que, insisto, es uno de los terribles problemas que estamos teniendo en el país en este momento. Sí, hay alguien que con buen criterio en las redes me hace notar una cosa mientras conversamos, y habíamos hecho como una lista de todas las contrarreformas que están en marcha y que el gobierno parece va a terminar avalando, ¿no? La anticorrupción, la política, la de educación claramente, la de transporte La de claramente, transportes. la de transporte claramente, ¿no? Porque es impresionante que ese es el único ministro que está desde el comienzo. Es decir, el peor ministro, ahora ya tiene competencia, ¿no? Pero el peor ministro es el que se mantiene, y la oposición no lo quiere sacar porque, creo yo, dialoga mucho con los intereses de la oposición también. Y lo que me hace notar es la otra, la reforma tributaria, porque ese va a ser un elemento, imagino yo, de conversación y negociación con los sectores que, efectivamente, ¿no? Increíble, 6 meses después, ¿ah? Y para terminar, se decía que el gobierno iba a terminar humanizándose tempranamente, pero esto es menos que humano. O sea, digamos, Humala, yo se lo he dicho además a él personalmente, creo que cometió varias cosas, creo que se desdibujó temprano en muchos temas de grandes cambios, pero sí daba de alguna manera una línea con buenos ministros, buenas ministras, o sea, digamos, tenía otro tipo de perspectiva, me parece, ¿no? ¿Qué piensas tú? Que no, que es totalmente distinto, ¿no? Yo también he tenido algunas discrepancias con el presidente Humala. Él, cuando fue candidato y yo estaba de ministro, no estuvo muy contento con mi posición respecto de los COAR, por ejemplo. Pero eso no significa que se pueda comparar, porque con el presidente Humala también se fue consolidando un proceso de profesionalización de la gestión pública, de la elaboración de políticas públicas, en sectores como educación, pero también en salud, en el desarrollo e inclusión social, en transportes. Y entonces ese proceso que ha ido consolidándose en el tiempo no tiene que ver nada con el proceso más bien inverso que estamos teniendo, que es el de la desprofesionalización de la política pública. Entonces no es comparable Sí, pues. solamente en este hecho, ¿no? Sí, 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 sí. No, ya creo que efectivamente el presidente Castillo ha tomado otra ruta. Ricardo, te agradezco mucho la conversación. Vamos a repetirla, por supuesto. Hemos tenido unos problemitas en la comunicación. Me comprometo a la próxima vez evitar tenerlos. Y voy a leer con atención el último libro que has publicado, que no lo he, o sea, digamos, lo he visto referido, pero no lo he leído, lo voy a hacer, por cierto. Y retomamos la conversación, porque siempre es interesante escuchar tus reflexiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Glatzer, y nada, seguimos conversando en cualquier otro momento. Buenos días. No, te agradezco muchísimo. Ricardo Cuenca esta mañana conversando con nosotros, creo yo que muy acertadamente planteando donde corresponde o ponderando debidamente los riesgos frente a los que estamos en esta dinámica que nos presenta el poder sometidos, ¿no? Voy a ir a una pausa, de un instante, estamos aquí en No hay derecho, no se mueva.